Muy buenas tardes. Bienvenidos al aula de cultura del Diario Montañés en el Ateneo de Santander. En esta tarde tenemos con nosotros a un escritor que me atrevo a decir que es un santanderino, nacido en Zamora y educado y criado en Bilbao. Por tanto, un zamorano bilbaíno santanderino que tiene, yo creo que, dos ciudades icónicas que son tanto Bilbao como Santander, puesto que una de sus novelas, Sol de Brujas, se desarrolló íntegramente en escenarios de nuestra ciudad. Félix González Modroño es un escritor que yo me atrevo a decir que tiene un gran talento literario y que domina diferentes géneros. Muchos le relacionan solamente con la novela negra, lo que antes decíamos novelas policíacas, pero no solamente tiene novelas de ese estilo, sino que ha tocado también una serie de palos diferentes. Tiene una carrera literaria larga y ya muy consolidada, y hoy viene a presentarnos este libro, La ciudad de la piel de plata, que no es otra ciudad que Bilbao, si no me equivoco, y la piel de plata está relacionada con el Museo Guggenheim, que no es de plata sino de titanio, si no me equivoco, pero que en efecto tiene esa apariencia de una fachada de plata. Es una novela que yo creo que por una parte es intimista, me atrevo a decir que incluso en una parte autobiográfica, y por otro lado, pues tiene también algún componente de lo que él suele utilizar en sus libros. Creo que es una novela que se lee muy, muy bien, tiene una lectura directa, clara, y con un estilo literario cuidado y con una prosa que me atrevo a decir brillante. Pero bueno, el que nos tiene que hablar del libro es él, y para hacer la fórmula habitual está con nosotros Javier Menéndez Llamazares, crítico literario del Diario Montañés, experto en literatura, que además se ha leído a fondo este libro, y de esto vamos a hablar. Yo sí quisiera, en primer lugar, agradecerles a ustedes su presencia esta tarde aquí en el Ateneo, saludar a quienes nos están viendo esta presentación a través de la página web del Ateneo de Santander, que se está transmitiendo en directo, y ya, sin más, pasarle la palabra a Javier Menéndez Llamazares para que ya entre en acción el protagonista, que no es otro que Félix González Modroño, que firma como Félix G. Modroño. Pues muchas gracias, Manuel Ángel. Un placer estar de nuevo aquí con todos ustedes y sobre todo un placer recibir a Félix de nuevo, que es, bueno, pues no sé cuándo dan el título de cántabro y no sé si te darán la doble nacionalidad, pero bueno, yo creo que ya es un escritor santanderino más después de varios años y además una novela ambientada aquí. No sé si esperaban, si son lectores de Félix, una novela negra. Bueno, algo hay, pero se van a encontrar con otra cosa muy distinta. En realidad esto es una novela de amor, completamente. Bueno, es que basta con abrir el libro y mirar la dedicatoria. Yo no sé si alguna vez a alguna novia le has dedicado un libro con más cariño que lo que has hecho en esta ocasión con Bilbao, ¿no? Dice, para Bilbao, cuya belleza eterna le brota de su alma por la piel. Para Bilbao, mi amante de ojos grises. Bueno, ya desde antes de empezar el libro no se lo has dicho a nadie. Bueno, por cierto, bienvenido de nuevo hasta tu casa, al Ateneo y al Aula de Cultura del Diario Montañés. Pues muchísimas gracias a los dos y obviamente a vosotros que me acompañáis. Yo Santander no es que sea como mi casa, es literal realmente, porque vivo a 10 minutos de aquí, llevo 6 años ya afincado en
en Santander, así que obviamente le tenía. Aunque he de decir, Javier es amigo, hasta hoy era amigo, pero esta Ya mañana veremos luego. he visto el titular que ha puesto en el diario Montañés y digo, pues con amigos como este, ¿para qué quiere unos enemigos, no? Así que luego ya si quieres hablamos de eso. Te tengo yo un poco así como de... En fin, bueno, supongo que ya conocen a Félix, que es célebre por sus sincericidios, ¿no? Entonces solo se le ocurre a un escritor de Bilbao, en una entrevista en la que le preguntan sobre Santander, contar que, bueno, que en Santander, como cuesta tanto relacionarse, es estupendo para un escritor, ¿no? Porque así está tan aislado que es como una especie de paraíso, no puede hacer nada más que ponerse a escribir. En fin, les aseguro que el titular del diario Montañés, aunque Ya, lo haya puesto yo, no pero me me lo he dijiste, inventado. esto no lo puedo poner. Ha sido el redactor Me lo jefe. dijiste de broma y cuando lo veo esta mañana en el periódico digo, Ha sido el redactor es de jefe. Javier. Ya lo siento. Lo que tienen los amigos, ¿no? No, es broma. La verdad que muy agradecido, Javier. No, bueno, la verdad es que también da gusto ir con la verdad por delante, ¿no? Porque tampoco hay por qué andar con paños calientes y no creo que sea una verdad tan ofensiva en ese sentido, ¿no? De todos modos, hoy no vamos a hablar de Santander, sino decía que hablábamos de Bilbao. De Bilbao, que es un amor no intermitente, sino casi constante en la obra de Félix, y que además, bueno, no sé si alguna vez han oído el chiste ese del vasco que llega y pide un mapa mundi de Bilbao en la librería. Bueno, pues gracias a Félix acabo de descubrir de dónde viene, ¿no? Porque de nuevo volvemos al inicio del libro y viene realmente de un poema de Miguel de Unamuno que tiene a bien Félix colocar como cita inicial, ¿no? En el que acaba diciendo que el mundo entero es un Bilbao más grande. O sea que vamos, Unamuno, ¿eh? Unamuno, A ver, que era de Bilbao. Bueno, luego hablaremos lo de ser de Bilbao, porque aquí nos cuentas que ser de Bilbao es un concepto muy extenso. Yo no sé si, porque dices que llega hasta Portugalete y más allá, no sé si llegará incluso a Castro Urdiales ya últimamente, lo de ser de Bilbao, pero bueno. Eso menos mal que lo podéis decir vosotros. Yo no, un vasco jamás se me ocurriría decir eso. Aquí hay gente que vive en Casturciales, ojo. Aquí. Bueno, pues estupendamente estarán. Esta es, si no me equivoco, la novena novela de Félix Modroño. Y es además la que cierra una trilogía muy especial, que es la dedicada a Bilbao, que comenzó con La ciudad de los ojos grises. Perdón, tengo los datos para que apuntar. Sí, La ciudad de los ojos grises, La ciudad del alma dormida, y continuando con La ciudad de los ojos grises. En esta trilogía Félix ha ido recorriendo la historia de la ciudad, desde, digamos, el gran salto económico y social que sufrió en el siglo XIX hasta prácticamente ayer, porque esta última novela recoge un tiempo que todos nosotros hemos conocido, algunos más cerca, otros más lejos, y es lo ocurrido, esos años que se llamaron de plomo, entre los años 60 y finales del siglo pasado. Lo hace, bueno, pues en una trama que está estructurada en tres partes, digamos que habla del año 83, del año 93 y del año 97. Hay en ellos un gran cambio que se opera no solamente a nivel estético en la ciudad, con la llegada de ese icono que supuso el Museo Guggenheim, sino que también hay un enorme cambio en lo social, en la vida dentro de la ciudad. Y además lo hacemos de una manera que casi parecemos los ciclistas cuando hacen la goma, ¿no? Porque el protagonista de la novela, que se llama Alberto, está en Bilbao, se tiene que ir de Bilbao, vuelve a Bilbao y nosotros vamos trasladándonos con él para tener una visión de lo que sucede, no en Bilbao, sino en el País Vasco y además, por añadidura, en toda España, en esos momentos concretos, a mediados de los 80, a principios de los 90 y a finales de los 90. Y nos encontramos además con, bueno, una sociedad que nosotros desde aquí podíamos intuir cómo era, pero que la visión desde dentro yo creo que es muchísimo más rica de lo que conocíamos. Por ejemplo, vemos cómo se nos narra cómo era la vida cotidiana de los niños en los años 80, donde era casi una obligación, si no una moda, odiar lo español,
donde se glorificaba a los etarras como sucesores de los héroes carlistas, bueno, donde había que esconder un poco el origen cuando salían del País Vasco. Hay una cosa muy curiosa que cuenta con el truco de la matrícula que hace el padre de Alberto. Bueno, Alberto es un muchacho nacido en Bilbao, en Portugalete. Bilbao, luego aclararemos eso de Bilbao. Es hijo de padres tamoranos, es hijo de migrantes. Y sin embargo, hasta más o menos esa época, los años 80, apenas ha sentido ningún problema, ha tenido ningún problema, porque es una época en la que la palabra maqueto todavía no existe. De hecho, lo cuenta en la novela, que esa palabra la empezará a escuchar cuando ya está fuera. Sin embargo, su padre, que trabaja para una constructora, empieza a recibir amenazas y la familia decide abandonar el País Vasco. Hay también una parte sentimental, esta es la parte novelesca, porque nuestro protagonista sufre de amores y de hecho su primer amor le va a abandonar por algo, yo creo que de lo más doloroso que puede ocurrir. No sé si bueno, que te gane la Real el derbi o que te deje la novia por el mejor amigo. Bueno, pues Alberto le deja la novia por el mejor amigo y entonces escapa, conoce el mundo y unos años después vamos a ver que vuelve al País Vasco y vuelve, como decíamos, para participar en la construcción de esta obra que esperamos que vaya a cambiar Bilbao. En todo este camino vamos a ir recorriendo ese Bilbao que bueno, pues era muy característico entonces, que en parte todavía existe, pero que ahora mismo está absolutamente cambiado. De eso yo creo que nos va a hablar Félix más adelante. Y además va a existir una trama, les decía que es algo hay de novela negra, porque de fondo, y un poco casi sin esperarlo, va a toparse con un pequeño misterio que para una familia es un drama inmenso, que es el de una niña robada durante la Guerra Civil. El misterio que vamos a seguir, además, mientras continuamos junto a Alberto, conociendo ese momento de la historia de Bilbao. Félix, ya te lo preguntaba, que si el Guggenheim bien valía una novela, y realmente cuando uno lee el libro y valora lo que puede ser Bilbao hoy día y lo que es el Bilbao que tú reflejas, es que, como decía Alfonso Guerra por esos años, no lo conoce ni la madre que lo parió. ¿Fue cosa del Guggenheim o ha sido algo más, ese inmenso cambio? Bueno, ya decía las bilbainadas que cantábamos incluso de niños, Bilbao y cómo has cambiado. Digo, si lo hubieran visto ahora, no sé cómo hubieran tenido la canción. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos conocido ese Bilbao absolutamente, cuando nos decían, qué ciudad más fea, ¿no? Ramiro Pinilla en una de sus guías hablaba de que se estaba sopesando soterrar la ría, porque era un foco nauseabundo, putrefacto, y obviamente ni rastro de vida en ella. Y bueno, y en los años 90, con todo el proceso de pérdida de industria, llegada de invasión de la droga, una ciudad absolutamente deteriorada, pues las autoridades vascas, un poco de chiripa, y tú sabes que los vascos, pues, a ver dónde podemos traernos algo, se enteran de que la Fundación Guggenheim está buscando un sitio en Europa para construir el museo, y ahí que se plantan un poco en un acto previo que hubo en la inauguración del Museo Reina Sofía de Madrid, y se plantan y dicen, bueno, vamos a ver si encontramos al tío este y tal. El director de la Fundación Guggenheim no les hace mucho caso, pero ellos insisten, les dicen, ojo, tenemos hacienda propia. Y entonces Krenz, Guggenheim, judíos, dinero, dijeron, pues vamos a ver, que a lo mejor lo de Viena nos está dando mucha guerra, no estamos adelantando con el Guggenheim en Viena. Y dice, bueno, por dar una vuelta por Bilbao no pasa nada, claro, le llevan a unas bodegas en La Rioja, le ponen bien. Paseíto con el helicóptero de Archaina por Urdaibai, aterrizamos en Baserri Maitea, comemos, y yo creo que Krenz dijo, bueno, pues a ver esto cómo va. Y finalmente por una serie de casualidades, de circunstancias, el Guggenheim termina en Bilbao, a pesar de las reticencias que había, porque no nos olvidemos que estaba marcado todavía por un ambiente marcado por el terrorismo, ¿no?
Pero bueno, lo que supone el Guggenheim para Bilbao, ni siquiera las propias autoridades de entonces lo podían imaginar, como aquello supone una especie de germen, de contagio de todo lo que hay alrededor, cómo transforma la fisonomía de la ciudad, incluso la propia idiosincrasia, ¿no? Yo cuando era niño íbamos a San Mamés, algunas veces en tren desde Portugalete a Bilbao. Pues una vez vimos un señor con una cámara de fotos en el puente del Arenal y le seguimos porque estábamos sorprendidísimos, ¿no? De que hubiese un turista y ¿dónde iba? Y entonces era como un ejercicio, le seguimos, ¿no? De hecho, mis amigos en los carnavales a veces se disfrazaban de turistas porque era como algo muy exótico. Y muchas de las voces en contra del Guggenheim de entonces también tenían que ver cómo se iba a destinar tal cantidad de dinero en detrimento de otros muchos palos menores de la cultura. El propio Oteiza fue uno de los que dirigieron aquella cruzada contra la construcción del Guggenheim. Luego su obra ha estado expuesta en el museo, estas cosas que pasan. Pero bueno, los vascos somos como muy contradictorios, muy a lo Unamuno. Y entonces, a pesar de todo aquello, pues el Guggenheim salió adelante y bueno, lo que creo que ha conseguido es... yo el otro día me acordaba cuando me estaban haciendo la entrevista para los informativos ahí delante del museo, la anécdota del turista este, y yo veía a mi alrededor, había como 400 personas haciendo fotografías alrededor del pupi. Entonces, claro, yo creo que nadie se podía imaginar esa transformación tan brutal que ha sufrido Bilbao en los últimos 30 años a raíz de... Tuvo mucho que ver la regeneración de la ría, obviamente, la construcción del metro. Ahora, cuando lo ves desde de Archanda, dices, es una ciudad... depende de los tonos del sol. A Bilbao le pasa un poco como a Santander, que como tenemos tantos días nublados, son ciudades muy fotogénicas y a nada que estén pues lindas, cuidadas y sobre todo con los edificios, la luz le favorece mucho a la ciudad. Entonces verla ahora desde arriba, tú lo has dicho, es plateada, ya casi ves todo el entorno de la ría. Yo veía los reflejos realmente plateados. También el título es un poco homenaje a Unamuno, porque en otro de sus cuentos, Los Chimbos y Chimbers de 1892, decía que se refería a su bochito como la tacita de plata, o sea, ya más allá de Cádiz. Obviamente el siglo XX fue una serie de transformación y de algún modo se ha cerrado el círculo y hemos vuelto a esa plata de la que hablaba Unamuno y pues se me ocurrió el título un poco por eso y un poco porque realmente la piel de la ciudad sí que ha cambiado. Claro, pero la ciudad que retratas no es de plata, ¿no? Es más bien de plomo. Es una ciudad absolutamente en decadencia. Bueno, yo creo que la reflejas incluso, y lo hubiera dicho, con una canción de Escorbuto, ¿no? En la que habla... Vaya mierda de ciudad o algo así, decía Escorbuto en la canción, sí. ¿no? Tan terrible era en aquel momento Bilbao, no solamente en lo físico, sino en lo ambiental. Nosotros no éramos conscientes y yo creo que los niños que nacimos y crecimos allí estábamos muy orgullosos, evidentemente muy orgullosos de ser bilbaínos, a pesar de todo. Ahora, evidentemente, lo seguimos siendo. Era terrible viéndolo ahora desde la distancia, que esa distancia que nos da una perspectiva distinta a la que teníamos entonces, que no teníamos ninguna referencia. Nosotros yo crecí en concreto mis padres nos llevaron a un buen colegio, Colegio Santa María de Portugalete, donde después han salido muchos profesionales, mucha gente del mundo de la cultura y tal. Quiere decir que yo tuve una educación bien, o sea, mi colegio estaba bien. Y sin embargo, el grupo Scout al que pertenecía, pues estaba dirigido por unos chavales estupendos, pero muy, muy cerca del entorno abertzale radical, que es lo que hacían realmente en aquel momento, ¿no? Situarse donde todavía el euskera estaba muy politizado. Lo cuento en la novela, algunas de las cosas que cuento en la novela son reales. Cuando cantábamos a Upaguisona, o sea, cantábamos, nos aprendíamos de memoria las canciones en euskera, como decíamos ETA, que es Y en euskera, como bien sabéis, creíamos que estábamos cantando algo a favor de los etarras y bueno, si alguien nos decía, pues mi primo está en ETA, oh, qué guay, tío, qué bueno, ¿no? Entonces les veíamos un poco como héroes y en ese ambiente crecimos. Y ojo, éramos niños de la margen izquierda, hijos todos de
castellanos, de leoneses, de gallegos, de cántabros que fueron a emigrar allí. Entonces teníamos un problema muy serio de identidad. No lo éramos conscientes entonces. Lo hemos sido después y yo a lo largo del tiempo, claro que me he dado cuenta de mi problema, de mí y de todo. O sea, cuando muchos de los lectores que ahora me llegan del País Vasco especialmente me dicen tal cual. O sea, yo me siento muy reflejado en lo que estás contando, muy... es eso lo que vivimos. Mira, hay una chica que me escribe el otro día y me dice, una hija de gallegos, y me dice que su padre con Alzheimer, 90 años, en silla de ruedas, después de leer mi novela le pidió perdón por lo que sucedió en aquel entonces. Su padre era un técnico de la central nuclear de Lemoniz y recibió amenazas de un colectivo afín a ETA. Y para que dejara de trabajar, dejó de trabajar y tuvo que hacerme marino mercante e irse, pues imaginaos, ¿no?, lo poquito que podía ver a su familia. Y ella pues apuntó al poco tiempo a unas clases de euskera impartidas por ese mismo colectivo. Entonces realmente una especie de síndrome de Estocolmo, si me puedes apurar, pero tampoco éramos conscientes tampoco de lo que estaba ocurriendo, ¿no? El hecho del asesinato que cuento en la novela, en las primeras páginas, no destripamos gran cosa, pero ese lo presencio yo a mucha menos distancia de la que tengo en la primera fila de sillas, ¿no? Veo como cuando salgo de casa se bajan dos tipos de una furgoneta encapuchados y ametrallan a un chico que se acababa de subir a un coche. Yo tenía 14 años, salí iba con la mochila marrón y naranja, que no se me olvida, siempre cargado, así llena de libros, y lo vi y me fui a clase con, no sé si en estado de shock o ahora mismo no sabría interpretarlo. De hecho, eso como que se me olvidó de mi memoria y no fue hasta hace nada que tuve la curiosidad de saber quién era aquel muchacho, ¿no? No lo cuento en la novela, se llamaba Manuel Fuentes Fontán. Luego le he visto un guardia civil gallego que había ido a visitar a su novia, vecina mía, ¿no? Y a mí lo que me daba miedo cuando me sacaban los policías de clase, que no sé cómo se enteraron que yo había sido testigo del asesinato, me daba miedo primero porque no sabía qué estaba hablando, pero seguro, pero además me daba cosa parecer un chivate delante de mis amigos. Entonces crecimos así y bueno, y al final demasiado bien salimos. Yo tengo esa espinita de haber sido uno de los miles y miles y miles de personas que guardábamos silencio, que veíamos los carteles amenazando periodistas, políticos si no nos gustaban, pero nadie se atrevía a quitar un cartel, que nunca me atreví a llevar, por supuesto, el lazo azul cuando iba por Bilbao. Y entonces esta novela es como un ajuste de cuentas y un elevar la voz de todo aquel silencio que mantuvimos solo yo y los chicos de mi generación, que crecimos bastante confundidos, ¿no? Bueno, en la novela hablas también del mal del emigrante, ¿no?, que es forastero en todos los sitios. Alberto vuelve a Villalpando todos los veranos, que es el pueblo de su padre, Félix. Y Casualmente. sí, no sé por qué será. Y allí, sin embargo, le llaman no solamente vasco, sino que automáticamente vasco significa etarra. Eso me imagino que lo sufriríais y mucho todos los emigrantes. Sí, nos dolía. O sea, salíamos del País Vasco y decíamos, ¿dónde eres vasco? No, ahora dicen, coño, del Atleti. ¿No? Antes te decían, etarra, como de broma, ¿no? Y yo qué sé, tampoco lo veíamos tan mal, realmente digo, bueno, yo creo que no nos ofendía, realmente no nos ofendía, pero tampoco nos gustaba. Pero vamos, nosotros salíamos de Portugalete escuchando los 5 bilbaínos, las violinadas que ponía mi padre, pasábamos, dependiendo del tiempo, Orduña o Barázar, y cuando llegábamos a comer el bocadillo en el Monumento al Pastor, se ponía el nuevo Mestre de Jularía, las canciones castellanas, y cambiábamos ahí el chip cuando no nos ponían zarzuelas, porque luego el Manojo de Rosas o ese tipo de canciones. Y entonces llegábamos a Castilla y que era, pues, no sé, tuvimos mucha suerte realmente de tener pueblo también, ¿no? De salir de ese ambiente de contaminación brutal, de esos cielos rojos, de que olía mal realmente, y de repente, en mi caso, Tierra de Campos, Anchas Castilla, los pueblos que eran como un oxígeno, digamos, una manera de oxigenarnos que tampoco lo sabíamos, pero nos vino muy bien. Pero siempre he tenido la espinita, fíjate también, de que casualmente el patrón de Portugalete es San Roque, el mismo que el de Villalpando,
y que nunca he estado en las fiestas de Portugalete, realmente, ¿no? Siempre estaba en las fiestas de Villalpando. Así que esa dicotomía, esa dualidad, siempre la he tenido entre sentirme vasco y sentirme castellano. Lo que me ha llamado la atención, que es una curiosidad, es el truco que hace el padre, Alberto, de camuflar la matrícula para que no se vea que pone Vitoria, ¿no? Era habitual. La de era Bilbao, real. la de Bilbao se ponía para que pareciera una matrícula de Barcelona, se ponía una cinta aislante delante de la I, y la de Vitoria se ponía otra para que pareciera de Valencia, efectivamente. Así se hacía porque a veces pinchaban los coches de cualquiera que fuera un coche vasco, ya no tenía nada que ver. No se ponían pegatinas que identificaran nada, ni siquiera del Atleti, ni nada, porque evidentemente que había muchos coches que sufrían... Y al revés también pasaba, podías ir con un coche de Santander a Bilbao. No, yo perfectamente, yo creo que no había ningún... No creo yo eso no lo recuerdo, puede ser que sea, pero yo creo que la gente podía viajar allí, a saber, si no iba nadie. O sea, a ver, que si no iba nadie, si no iba coches de ningún otro sitio, o sea, que yo no veía coches fuera de... yo aprendí las matrículas en Castilla, porque en Bilbao yo las matrículas que había. Por traer la conversación a Santander, Sí. yo no sé si tú lo sabes, pero el Museo Guggenheim vino aquí a Santander, Sí, claro. intentó ubicarse aquí y los santanderinos somos así, y dijimos que esas cosas raras que traen de esos cuadros tan extraños, pues que como que eso no va a tener éxito, ¿eh? Y también es verdad que costaba mucho dinero. Hubo conversaciones, efectivamente. No, aquí hubo una exposición Correcto. con una serie de fondos del Guggenheim, si no recuerdo mal, en los bajos de de lo que ahora es el MAS, el Museo de Arte Santander o el Museo Municipal de Arte de aquí. Pero yo quería, como tú vives en Santander, quería traerte a Santander, imaginarte que aquello hubiera prosperado y que el Guggenheim estuviera aquí. Hacer un ejercicio de ciencia ficción. ¿Ves? Exacto. Pues podría haber sido perfectamente. El problema de Santander es que no tenía dinero para eso. O sea, realmente ese fue el problema realmente no hubo otro, porque la fundación realmente yo creo que le hubiera dado igual Bilbao que Santander. El hecho de que se instalara en Bilbao fue un hecho puramente económico. Y en aquel momento Santander es verdad que no tenía dinero. ¿Qué hubiera supuesto el Guggenheim para Santander? Pues no lo sé tampoco. A ver, no lo podemos saber. No sé. Ahora veo el Centro Botín y está bien, o sea, pero no. Bueno. A ver Que hay comparaciones. Hombre, han tenido que poner una malla para que no se caigan las esquemitas esas, Sí, que tampoco se construyó muy bien. Entonces, un fallo estructural. Sí, entonces un fallo de estructura. Entonces, bueno, tampoco lo hizo Gehry, me imagino, tampoco. Entonces, no lo sé. No lo sé qué hubiera supuesto, pero desde luego el museo, yo creo que no hubiera sufrido el mismo impacto. ¿Por qué? Primero, porque Santander, esto no es peloteo, es una preciosa per se, y mejorar la bahía es muy complicado. Y esto lo digo francamente. En cambio, mejorar Bilbao era muy fácil en aquellos momentos. Entonces yo creo que no hubiera sido el mismo, no hubiera habido un efecto Guggenheim en Santander, imagino. Pensando ahora sí a bote pronto, de alguna forma. Bueno, estamos hablando de cómo era Bilbao, que es uno de los personajes, o el gran personaje de este libro, pero todo lo articulas a través de este Alberto Cepeda, que es un joven ingeniero, como contaba. Pero luego yo diría que, conociéndote, sé que construyes tus personajes a partir de personas reales o de rasgos de personas reales, de personas que conoces. No sé cuánto puede haber de Alberto, de Félix en Alberto, y cuánto has aprovechado tu propia biografía. Ya sé que me dijiste en la entrevista que no hay autoficción, pero algo de las vivencias propias yo creo que sí que se ha volcado, ¿no? Sí, las de la infancia sin duda, ¿no? Esos recuerdos que algunos de los que he comentado, incluso los cotidianos, cuando mi padre, pues nos subíamos todos en el coche, como hacíamos todos, y nos veníamos a Cantabria, subiendo de Salta Caballo, veíamos todos los coches parados, quemados, y llegábamos a lo mejor, pues mi padre era mucho de
Mi padre era mucho de Oriñón, de ir a buscar allí, buscar luego berberechos por allí y tal. Entonces, todos esos recuerdos son comunes a casi todos los que son, sí, sí que obviamente son propios. Luego hay otras muchas cosas que realmente no lo son. Yo he tenido la enorme suerte de haber conocido al ingeniero el que está inspirado la novela también, y él me comentó todo el proceso de construcción, todos los problemas que tuvieron, todas las amenazas que sufrió el Museo Guggenheim, que también sufrió amenazas por parte de ETA, su viaje a Santa Mónica, él estuvo en el estudio de Gehry, entonces me ha ayudado mucho a perfilar el personaje. Yo siempre digo, medio en serio, medio en broma, que tengo tantas vidas, o que he tenido tantas vidas, que afortunadamente en mis 9 novelas siempre me preguntan ¿cuánto hay de pelis en Fernando de Zúñiga? ¿O cuánto hay pelis en el Mateo? ¿Cuánto hay de pelis en...? Y digo, pues que realmente en Alfredo tal. Es que realmente todos los personajes los construyo yo, y hay mucho de mí, obviamente, en tanto los protagonistas como en otros. Pero también tienes razón, y en esta ocasión, el haber construido una novela de histórica contemporánea quiere decir que tenemos la posibilidad de a los personajes reales preguntarles a ellos mismos. Al tabernero del Muga, a Boni, que por cierto era hijo su padre venía de Comillas, fue un chicuco que se fue allí a atender a los estudiantes ricos de Deusto. Yo no sabía esa historia, me la contó también, que su padre era un chicuco y dormía allí de mala manera en las habitaciones que ellos tenían en Deusto, atendiéndoles como chico de los recados, o para guardarles la ropa y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y todo eso, pues que él me lo cuente, que ellos pueda dirigirme a unos, a otros, y que la Ochoa, que es un personaje muy, muy popular en Bilbao por todo lo que supuso en cuanto al mundo del transformismo, pues me fui con él un día, digo con él porque muchas veces no sé si decir él o ella, me fui con él, con la Nielfa, porque él mismo también a veces se define como mujer, y me niego a utilizar el le, eso me niego. Y me llevó por toda la Palanca viendo los bares, los garitos que todavía existían de mala muerte y los que existían entonces. Me pasó por sitios donde decía, mira, aquí había unas redadas, un policía que nos hacía la vida imposible, me metían en un cordón policial. Entonces cuento con testimonios de gente que vivió realmente esa época en primera persona y me ha ayudado mucho. Entonces lo que he intentado es recrear Bilbao como era, y ahí introducir simplemente a mis personajes sin variar demasiado el devenir, el día a día de la ciudad. Claro, es que Félix probablemente también daría para su propia novela, aunque no sea tan grande como Bilbao. Pero bueno, si hacemos un pequeño repaso a la biografía, fue estudiante en Salamanca, fue banquero o empleado de banca. Bancario, decía entonces. En Sevilla. En Sevilla, Granada, Jaén y Málaga. Bueno, madre mía, ha sido hostelero en Andalucía, pero bueno, ha sido fotógrafo además, con ilustres maestros. Lo que pasa es que llegó un momento en que la pasión que tenías por escribir desde la infancia surge y le das la espalda a todo eso. Es decir, que estás viviendo una segunda vida después de... Mínimo la segunda, no sé si una segunda o una tercera ya, realmente, sí. A veces echas de menos alguna de las Todo lo anteriores. cobarde que fui de niño, creo que soy de arrojado a partir del 7 de diciembre del 16, que pedí la cuenta en el banco. Me dicen, oh, qué bien, que los bancos que os jubiláis pronto y te pudiste jubilar, y bueno, perdona. Pedí la cuenta, me di de autónomo aquí, en Santander, y me dediqué únicamente a escribir, a vivir, a leer, a viajar. No me costó mucho porque suelo decir que he vivido a lo largo de mi vida he tenido unas 30 casas. Ahora mismo tengo tengo ropa en 3 distintas. A veces es un problema porque dices, estos zapatos o esta chaqueta, ¿dónde estaba? Y no te la puedes y no te la puedes poner, ¿no? Entonces sí que soy muy nómada, muy nómada. Yo creo que viene un poco también por mi problema de falta de raíces realmente, ¿no? Pero bueno, también te da un bagaje cultural, emocional, que si en mi caso, pues me ahorro el psicólogo y escribo novelas, con lo cual me sale un poquito más rentable, yo creo. Bueno, si volvemos a la novela que has escrito,
vemos a nuestro Alberto atrapado entre varias mujeres, ¿no? Que son personajes, bueno, en este caso muy importantes porque afirmas en la novela que la cultura de la sociedad vasca es básicamente matriarcal, ¿no? Bueno, de hecho, incluso haces Sí, sí. una pequeña chanza con eso que recordaba el chascarrillo de que ligar en Bilbao no es pecado, ¿no? Sino milagro, ¿no? Bueno, aquí tampoco Aquí tampoco, bueno, no, de aquí no sé, tampoco. cada uno habla de la feria. A ver, ahí En fin. en ese sentido sí que somos más parecidos de lo que creemos en Navarra, el País Vasco, aquí. De hecho, el motivo por el que Alberto se pone a investigar la pérdida de aquella niña robada en la guerra civil es un poco pues, un método, el único método que se le ocurre para ligar con la hija de su jefe, de la que se enamora, ¿no? Lo hace un poco lo hace como excusa para poder tener un acercamiento a ella, ¿no? Bueno, hay 4 mujeres poderosas en esta novela. Háblanos un poco de cada una de ellas, ¿no? De Arantxa, Isarbe. se dice con S, Isarbe, no Izarbe. Se pronuncia Zeta vasca, Zeta Isarbe. vasca, bueno, Isarbe, de Irene y de otra Isarbe, de otra mujer, bueno, en este caso se llamará María. Pero háblanos, sin desvelar demasiado, claro, pues, pero háblanos un poco de dónde surgen cada una de ellas. Bueno, realmente no desvelamos nada porque en las primeras líneas la primera página del capítulo, en pleno día de las inundaciones, Arantxa deja a Alberto. No fue un buen día para Alberto aquel día. No fue un buen día. Le deja su primer amor y él no sabe muy bien por qué, luego ya sabremos por qué. Y él cuando vuelve, pues se queda pues enamorado de la hija de su jefe, que tampoco es como hemos dicho, tampoco es una buena idea. Esas dos mujeres para mí representan el pasado y el futuro de Bilbao. No deja de ser para mí una metáfora. Arantxa es la tradición, lo que estaba antes, y Sarbe es azafata, es muy cosmopolita y representa un poco el Bilbao moderno. Yo me he referido a algunas mujeres a lo largo de mis novelas de Bilbao siempre imaginando de una manera parecida a la propia ciudad, de tal manera que mis mujeres de las novelas de Bilbao de alguna manera son la metáfora de la propia ciudad de Bilbao. Y las otras dos mujeres de las que hablas son ya mujeres de otra generación y yo creo que hay que leer la novela. Bueno, Yo creo que hay que leer la novela, pero sí diré quien haya leído La ciudad de los ojos grises, que es la primera de la trilogía, que hay otra Isarbe, que obviamente las tres novelas se pueden leer de manera independiente, pero tienen mucho sentido las tres novelas en su conjunto y he querido cerrar un círculo y estoy hablando despacio, no por que tenga algo sino porque no estoy seguro hasta dónde puedo contar. Y como no quiero contar más de esa historia, pero también es verdad que las mujeres en mi novela siempre han tenido mucha fortaleza. Yo siempre suelo decir que mis amigos son todos parecidos y mis amigas no hay ninguna igual que otra. Entonces tienen como muchos más, los personajes femeninos tienen como muchos más matices y es mucho más complejos a la hora de terminar y no voy a hacer ninguna broma con eso, pero a mí personalmente me resulta mucho más interesante por eso los personajes femeninos en mis novelas, incluso algunas veces he narrado como mujer y en primera persona, incluso algunas veces han sido narradoras. Pero mira, voy a decir una cosa de las tres novelas que no sé si todo el mundo a lo mejor después de leerlas incluso se puede dar cuenta, pero en ninguna hay un narrador omnisciente en las novelas. Aparentemente en las tres lo son, pero en la primera hay un narrador que al final se confiesa quién es, en la primera, en el epílogo. En la segunda hay una narradora que se descubrirá en la tercera novela quién es, y en la tercera novela obviamente hay un narrador que tiene que ver mucho conmigo. Con lo cual hago un juego metaliterario, luego relaciono las tres novelas y bueno, encajar las piezas de ese puzzle para mí ha sido un poco complicado, pero a la vez muy, muy, muy divertido y muy satisfactorio. bueno, sin desvelar mucho, pero
Eh, Me gustaría comentar algunos detalles que me han llamado la atención, ¿no? Por ejemplo, hay una frase que se pronuncia en la novela, en uno de los diálogos, que yo creo que es muy significativa, ¿no? Cuando una mujer mayor le dice al protagonista que hay cosas que es mejor, bueno, a uno de los personajes, hay cosas que es mejor no saberlas. Quizá detrás de eso hay toda una filosofía, una forma de vivir o más bien una desgracia, ¿no? Que nos ha perseguido a todos como sociedad, esa idea de que hay cosas que es mejor silenciar y no saber, aunque realmente estén ocurriendo. No estoy muy seguro de que el conocimiento nos haga felices, no estoy muy seguro. A veces vivir en... Ojo, quiero que leáis, ¿eh? Y si mi novela es mejor. Pero a veces el conocimiento te genera muchas preguntas y muchas dudas y mucha incertidumbre. Yo no sé, hombre, yo estoy contento de tener esas dudas y esas preguntas, pero cuando a la vez veo a gente despreocupada, sobre todo en los pueblos, que les gusta mucho la vida rural, que su preocupación va más allá de lo cotidiano, realmente digo, bueno, pues también está bien, que también está bien. Entonces no lo tengo muy claro. A día de hoy, con mis 58 años, ya sé que aparento menos, pero los tengo ya. Y a mis 58 no tengo muy claro. De hecho, también me considero un amuniano porque en mi filosofía y mis pensamientos soy capaz de pensar algo y al día siguiente digo no. O a la hora de tomar una decisión me contradigo a mí mismo y entonces estoy en permanente conflicto conmigo mismo y no siempre es divertido. Tengo la gran suerte de que ese agotamiento mental se me acaba cuando duermo. Y me encanta dormir. Y duermo como un lirón. Tengo la conciencia muy tranquila. Yo creo que es eso. Yo creo que tengo la conciencia muy tranquila. Entonces duermo siestas por la mañana, duermo siestas por la tarde, duermo de un tirón. Pero es una manera de apagar y volverme a encender al día siguiente y otra vez, vuelvo otra vez a plena ebullición. Otro detalle de la novela. Isarbe en un momento habla de cómo son o cómo deben ser las relaciones de pareja según Sartre. No sé, no es desvelar mucho, pero sí que me gustaría que nos contases un poco qué es cómo es esa visión. Bueno, esa es otra, claro. Normalmente estamos educados o hemos sido educados en el amor tradicional, de relaciones estables, únicas y exclusivas, ¿no? Y bueno, Isarbe tiene otro tipo de pensamientos en ese sentido. Todavía no había surgido, creo, la definición de Bauman del amor líquido y el amor sólido. Hay un anuncio de Suchar muy bonito y que ya lo he visto en redes. Eso sí que es amor sólido, ¿no? Esos viejecitos que han envejecido juntos toda la vida y han tenido sus hijos y han sido felices criando y ahora ven a sus nietos. Pero en los últimos tiempos se dan otra serie de relaciones un poco más complicadas, más complejas, más literarias también, porque realmente le dan mucho más juego. Y tampoco estoy seguro de que esas relaciones un poco más actuales impliquen una nueva felicidad, ¿no? Eso se dice, no, pues que no lo estoy seguro tampoco, pero obviamente yo me tengo que poner en la voz de mis personajes y soy capaz de hacer de abogado del diablo de cualquiera de ellos, ¿no? Bueno, en otro pasaje Pero de la hay una novela. frase ahí que se atribuye, que ya no recuerdo muy bien, que se le atribuye a Ortega y Gasset, quiero recordar, que el amor es complicado porque nunca termina de satisfacerse. En cambio el deseo sí, en cambio el deseo se puede terminar, se puede culminar, ¿no? Entonces, por eso digo que si nos ponemos a pensar, es lo que decía yo veo a Manuel, el herrero de mi pueblo, y yo no creo que se plantee ni siquiera este tipo de cosas, ¿no? Él está feliz con su mujer y sus niños y tal, y yo le veo y siempre me lee y me da unos abrazos y me encanta cuando, yo que sé, con esa sonrisa
noble que la que me saluda y es encanto y me dice, ¿qué? ¿De dónde vienes? Y le gusta saber, pero yo creo que sería incapaz de salir ni a Quintanilla del Monte, que está a 6 kilómetros. Entonces digo, por eso digo, cuando veo a Manuel, digo, me quedo así también. Porque, por cierto, le maté un poco en la primera novela y me inspiré en él para uno de los que muere. Entonces, la verdad que no estoy muy seguro nunca estoy seguro de ese tipo de reflexiones, ¿verdad? También haces una mención a un concepto que ahora está muy de moda, ¿no? El de los boomers y cómo fue la generación del baby boom la que más sufrió el declive económico, bueno, pues en una región que pensaba que nunca iba a acabarse el chollo del acero, ¿no? Realmente fue la más golpeada de las generaciones del No, baby yo creo boom. que mi generación tuvimos suerte porque crecimos en unos valores con los que ahora ya no se crecen. A nosotros los valores nos inculcaron nuestros padres que, que tenían los valores muy claros. Ellos sí que tenían unos valores claros. Toda esta gente nacida en los años 30, años 40, tenían unos valores muy claros. Y nosotros, a pesar de dificultades económicas, pudimos salir adelante, yo creo que gracias a los valores que nos inculcaron nuestros padres, que hemos intentado inculcar a nuestros hijos y creo que no hemos sabido realmente. Aquí parece que hablo como abuelo cebolleta. Entonces, se dice ahora que nuestros hijos es la primera generación que no vive mejor que sus padres. Nosotros vivimos mejor que los nuestros y estoy seguro que nuestros hijos vivan mejor que nosotros. Pero nosotros tuvimos unas oportunidades gracias al sacrificio de nuestros padres. Y ahora cuando mi padre decía, no, a mí no me gustan los bares, a lo que le gustaban los bares, pero si iba al bar, a lo mejor no tenía dinero para comprarnos algo en el colegio, ¿no? O cuando mi madre iba a regatear con las aldeanas en la plaza de Portugalete, incluso en una tienda, ella estaba buscando agarrarse una peseta porque la necesitaba realmente la economía familiar para nosotros. A nosotros nunca nos faltaron, íbamos siempre perfectamente vestidos. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que tuvimos mucha suerte en cuanto a crecer una generación de valores. Muy complicada, con algunas estrecheces realmente, pero yo creo que no las echábamos de menos. Fíjate, me acuerdo realmente, yo siempre iba en vaqueros, sigo yendo a vaqueros, cuando salí del banco volví otra vez a los vaqueros. Yo no me fijaba en las marcas, ni sabía que existían. Ponía Lois, ponía Lee, tal local. Y fue cuando el primer traslado, que me fui a un colegio un poco así, de tal, cuando ya mis amigos se ponían Colonia Paco Rabanne, yo no sé, ya nos preocupábamos por las marcas o no. Había unos pantalones que eran Levi's. Claro, no nos preocupábamos por eso. La verdad que crecimos yo creo que crecimos educados en valores y no fuimos una generación, yo creo que realmente afortunada por eso. Otro pequeño detalle que apuntaba además antes Manuel Ángel Castañeda, ¿ves? Llamas al museo la flor de titanio. No es mío. No es tuyo. No. Te iba a decir que me parecía un hallazgo, pero bueno, bien robado entonces, ¿no? No lo sé. Oye, ahora que lo dices, sí. No, es broma. Es broma. Sí que querían hacer como toda la corola de una flor. Y hay quien también lo llamó alcachofa. Que al final también es pero que claro, no queda igual. Y yo creo que no es mío. La verdad es que he leído tanto sobre el museo, sobre el proceso de construcción, sobre cualquier mínimo detalle, las hemerotecas, tantos artículos y tal, que muchas veces ya no sabes distinguir si de dónde viene o tal. Pero lo que he pretendido es realmente hacer una novela sobre la importancia sobre el propio museo, sobre su proceso de construcción, sobre todas las dificultades que tuvo, lo que mucha gente... Ha habido algunos detalles incluso que, como he hablado con unos, con otros, como he leído libros, yo creo que no estaba cerrado, no estaba contando la historia en su conjunto, ¿no? Entonces, para mí ha sido como muy satisfactorio cuando hablaba con alguien dentro del museo decir, pues eso no lo sabía, ¿no? Pero es que, mirad qué bien. El propio museo, cuando escribí la novela, obviamente hemos tenido que contar con su autorización para la portada. Cuando escribí la novela me pidió leerla, un poco tú sabes, a ver qué va a contar este hombre del museo. Y conté con el visto bueno de la dirección del Museo Guggenheim, con lo cual me corrigieron un par de detalles menores
una falta de una errata en un título de una obra en inglés, creo, y otra cosa así. Entonces me quedé bastante tranquilo. Así que digo, no creo que nadie me pueda decir nada del Museo Guggenheim ahora, ¿no? Y que en eso soy soy muy obsesivo, digamos, con la rigurosidad. Bueno, decía al comenzar que la novela abarca hasta el año 97, eh, pero claro, aquí hablas de un elemento que transforma la ciudad, pero lo siguiente que uno piensa como lector es que igual la trilogía no está cerrada y no está en trilogía, ¿no? Porque del 97 a la actualidad también han pasado muchas No es una cosas trilogía en del siglo Bilbao. XX. Esta es trilogía Ojo, del siempre siglo digo que es XX. una trilogía de Bilbao del siglo XX, con sus tres grandes transformaciones, que les has contado antes muy bien. Y entonces yo creo, y ya una novela del 97 al 99 no me da. Así que no descarto volver a escribir sobre Bilbao, pero evidentemente ya tendría que irme al siglo XXI y ya no sería una trilogía del siglo XX. Además, yo soy una novela con la que me he quedado como muy tranquilo al escribir. No tengo la sensación de que me falte contar algo, no contar nada. Me he quedado al escribirla muy tranquilo, muy relajado y yo creo que es un legado literario, mi trilogía de Bilbao, entonces no tengo la sensación de la necesidad de... Me llama más irme a Costa Quebrada y cosas así, o a otros sitios, me llama más la atención. Ahora necesito cierto distanciamiento de Bilbao y no creo que vuelva a corto plazo, porque además estoy realmente tranquilo con haberlo hecho. ¿No has pensado en escribir algo en esa misma línea sobre Santander? Sí, Además claro de, que sí. además O sea, de a lo ver, que ya has... Santander tiene una riqueza histórica brutal y sobre todo me llama mucho la atención que aquí veníamos todos los... Venían muchos escritores también, me siento muy identificado. Aquí venían muchos de vacaciones, ¿no? Sí. Y tiene una época muy... Yo tengo mucha documentación, obviamente, de toda la época de Santander. Yo cada vez que cae algo en mis manos de historia de Santander, tal. Las cartas de Menéndez Pelayo con su hermano, que son una delicia, disfruto un montón con ellas, ¿no? Como ese tipo de detalles, por ejemplo, que le escribe a su hermano y dice, oye, que te van a poner una calle a ti y otra a Pereda, ¿no? Y de cuál nos va a tocar, ¿no? Y yo decía, pues Pereda se va a quedar con la de abajo y tú con la de arriba. Digo, pues mucho mejor porque tal. Oye, ¿has leído la última de Pereda? Y dice, un tostón, pero a él no se le puedo decir, le puedo decir que está fenomenal. Todos esos piques. Entonces, ese tipo de cosas me encantan, ¿no? Me encantan, ¿no? O cómo el hermano tenía que cuidar de la novia de Marcelino porque llegaba aquí y se ponía a leer, ¿no? Entonces, y luego cuento con muchos libros de historias, de fotografías. Yo siempre procuro, obviamente, tantos años aquí, a mí me tenían que prohibir la entrada en las librerías como en los casinos, porque es que cada vez que entro a una librería y veo algo de Santander me lo quedo. Entonces, realmente estoy muy formado, yo creo, estoy bastante formado en la historia, sobre todo en la historia reciente de Santander, el último siglo, que me interesa mucho. Y no lo descarto, siempre hay algo ahí, siempre tengo etapa. Pero bueno, como yo digo, tengo ya 58 años, yo creo que tengo historias que contar, con lo cual espero que tener salud y ganas para poder seguir. Sobre todo para que me podáis seguir invitando aquí, claro, porque Sabes creo, que esta es tu todo casa. eso yo me siento muy a gusto. Sí. Bueno, ahora lo que nos queda es preguntarte en qué estás trabajando ahora, porque conociéndote, seguro que ya tienes fabulada y medio escrita en la cabeza tu siguiente novela, ¿no? No exactamente, o sea, no exactamente. Llevo también años, también otro de los temas que me atrae muchísimo es todo el mundo de los artistas internacionales de los años 20, de los años 30, y ahí ando siempre con lecturas de este tipo, pero ocurre que no se lo tome usted a mal, pero me voy a ir a una temporada de Santander y me voy a ir a México en enero, con lo cual... Hay mucho montañés y mucho cántabro allí. Pues vamos a ver si me das una idea, buscamos ahí y ensamblamos algo de Cantabria con México. Entonces me voy a escribir la próxima novela me la voy a escribir a México, estaré unos meses allí escribiéndola y imagino que tendrá que ver, la cultura mexicana tendrá que tener algo que ver en la novela porque sería una pena
no aprovechar esa oportunidad que tengo de cambiar de aires, de mentalidad, de conocimiento profundo de otro país, ¿no? Y sobre todo tan similar al nuestro en muchísimas cosas, en costumbres, en comidas. Me recuerda mucho, México me recuerda mucho, a veces me hace pensar en esa España que perdió sus valores y que México los mantiene. Entonces, por ahí pueden ir los tiros. No sé exactamente muy bien la historia, pero sí que me apetecería. Mira, estuve hablando de Santander y mira, puede haber, esto cortamos para que nadie nos copie la idea, no lo grave. Estuve este verano en el Museo de Leonora Carrington en San Luis Potosí. Y no sé si sabéis que Leonora Carrington estuvo aquí. Estuvo aquí. Sí, no, Bueno, no pero lo recordaba sabéis, muy buen recuerdo, evidentemente, sí. pero estuvo internada Con el como doctor loca, internada Morales. por su padre, ¿no? Entonces fíjate qué cantidad de historias se pueden saber. Al final, lo malo del conocimiento es que como empiezas a relacionar cosas, he estado en tantos sitios, ostras, mira, si Leonora Carrington estuvo en Santander y de aquí Sí, sí. se fue allí, tiene una obra maravillosa, fascinante y un universo, claro, y se fue a vivir allí, ¿no? En un sitio absolutamente paradisíaco. Entonces hay muchas historias que se me pueden ocurrir en torno al mundo surrealista o así, efectivamente. Mira, de aquí puede haber salido una novela. La tendré que dedicar al Ateneo de Santander. Perdona. Yo creo que ahora ha llegado el momento de que puedan preguntar las personas que nos acompañan esta tarde aquí en el Ateneo de Santander. Quien quiera hacer alguna pregunta le pasan el micrófono para que podamos escuchar todos y para que también lo escuchen las personas que nos siguen por streaming. Este señor. Sí, Zacarías. Me ha encantado la descripción, conozco mucho el tema, yo estudié en Bilbao, mi madre de Carranza, mis abuelos, todos tíos, todos primos, he vivido mucho en Bilbao y después en los valles, en Arratia, 2 años concretamente, y conozco ese ambiente. En los personajes que están ahí, ¿visten bien y comen bien? Bueno, yo siempre Tema me documento. importantísimo, ¿eh? Tema importantísimo en Bilbao, porque la forma de vestir de Bilbao, en esa época, cuando estaba oscura y era todo escalduna, ruido en los barcos, los remaches, todo lo que lo he vivido porque estoy allí, pero cómo se vestía en Bilbao en esos años. Claro, había riqueza. ¿Y cómo se comía? Sí, bueno, con el jersey al hombro, obviamente, los pantalones de mis rayas, el neguria, el golpe de churi, había muchísima, se vestía con mucha elegancia en Bilbao, y se sigue vistiendo de alguna manera. Es verdad que yo veo las tiendas y siguen tienen ese puntito de elegancia. Yo creo que cada vez está más universalizado y todo ya se viste bien en todas partes, pero ese puntito de distinción de Bilbao siempre le ha gustado tener. Y se come mejor en Cantabria que en Bilbao. Y voy a dar una explicación. Yo que soy, evidentemente, como podéis ver, me documento también en el tema culinario. Tengo que ir. Bueno, Lo perdona, hago por el además bien de la tú literatura. tienes un restaurante, ¿no? Yo tengo un restaurante en Sevilla. Y De eso entiendes. donde tengo vaca tudanca. O sea y anchoas de Laredo. O sea, de Rezumar, que me las he llevado para allá. Pero hablando en serio, en Bilbao hace falta dinero para comer. Y eso no tiene gracia. Claro, te vas con Michelin, no sé cuántos Michelin, Asador Echevarri, 350 euros. Pues a ver, así cualquiera. Vete aquí, cómete un cocido montañés o cualquier cosa de historias y te gastas nada y menos. Y entonces, yo sinceramente lo digo cuando me dicen por ahí, ¿dónde es el mejor comer? Digo, en Cantabria. Porque realmente tienes una materia prima, una calidad, una manera de las guisanderas de hacer las cosas y no te arruinas. Esto lo digo francamente, pero es verdad que en Bilbao se come también de vicio, ahora con dinero. Entonces, a lo mejor se echan en falta esas tascas, esas tabernas del menú del día, de las alubias de Tolosa con las piparras y tal. Se echan en falta y apenas eso ya se ha perdido y apenas quedan, pero es una pena. Pero eso sigue existiendo en Cantabria. Así que, mira, y por favor no lo perdamos. Eso sí. ¿Alguna otra pregunta? Un momento. Ay. Sí, espere, por favor, que le pasarán el micrófono. Ahora, siguiente. Ahora, enseguida. Sí.
Bueno, leeré La ciudad de la piel de plata con el mismo interés de las otras dos anteriores de la ciudad. Y completaré la trilogía que has escrito. Y estoy seguro que no me va a defraudar como no me defraudaron las dos anteriores. Te quería comentar un poco si formas parte de esa tribu de escritores del País Vasco, unos vinculados a la novela negra, otros no. Y hay algunos autores de estos vinculados a la novela negra, estoy pensando en Abasolo, por ejemplo, que hablan también de otro Bilbao que está más allá del Guggenheim. Es el del barrio San Francisco. Es decir, tú llegas ahí, en esta novela, no la he leído, Sí, si sí, llegas a realmente, esa otra zona de Bilbao. sí, realmente lo he comentado antes que La Palanca es un barrio absolutamente degradado y por supuesto yo lo he visitado, o sea, no es decir que no lo he visitado y me he metido en algunos de esos antros en los que jamás me metería si no fuese escritor, pero un poco por verlo por dentro, por tener esa sensación de decadencia. Hay una que se te acerca una chica, hola guapo, ¿cómo estás? Y cuánto vente conmigo y esas cosas. O sea, me he metido en un antro de esos a las 3:00 de la tarde. O sea, que realmente era como muy triste ver a esas chicas ofreciéndose. Entonces, claro, yo sí que conozco, vamos a ver, conozco no en profundidad, porque no. Y hay un detalle de la novela que cuento, claro, porque por un lado te da pena rechazarlas por ellas mismas, porque ellas no se sientan despreciadas, pero por otro lado, evidentemente, jamás pagaría por algo así, ¿no? Y dices, bueno, te piden por una Coca-Cola 10 euros y se los dejas y ya está. Entonces, sí que me meto, pero no con esa sordidez, por ejemplo, como lo hace Jon Arretxe a ver, y en Bilbao tampoco se mata tanto. Porque vemos el índice de homicidios y tampoco hay tantos muertos. A ver, yo digo que hay muchos más escritores de novela negra que lectores, casi te iba a decir, porque ahora mismo hay una proliferación en Bilbao de este tipo de escritores que es bestial. Cuando empezó Barcelona Negra, uno de los certámenes de Barcelona Negra, íbamos Jon Arretxe, Javier Abasolo y yo un poco porque no había nadie más. Y ahora pues es increíble que hasta ahí está un género de escritores vascos, ¿no? Hay una proliferación brutal. Yo creo también un poco por la necesidad que contaba de si vivimos allí, la necesidad esa de escribir y de contar cosas, pero bueno, la verdad que hay gente que lo está haciendo muy bien, la verdad. Mi pregunta es que se me oye. ¿Sería muy difícil hacer ahora una novela sobre la situación actual política? ¿Tú lo oyes? No, Que sí sería muy difícil hacer una novela sobre la situación política actual. Gracias. No veo las noticias. ¿Eh? Que no veo las noticias. Eso es No, esquivar a ver, la pregunta. hablando en serio. Pues yo no sé qué hora que no las veo. El otro día terminamos de presentar la novela en Madrid, en la Casa del Libro de la Gran Vía. Para mí una cosa muy, muy bonita, realmente, que era una de esas ilusiones que uno tiene siempre. Y nos metimos a tomar una cerveza en la Gran Vía y empezó a pasar gente gritando y tal. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué pasa? Y dice, no, yo no me había enterado que había esta movida de las manifestaciones de la amnistía. Yo, al igual que mucha gente, está como decepcionado de toda la clase política que hay, ¿no? Entonces, no sé, y además la veo como, yo me acuerdo o sea, lees esas cosas de Eduardo Dato, de Castelar, de los políticos que había entonces, y estos, es que me da igual, mira a un lado que a otro, dices, es que yo que no aporta nada, es una tristeza que estemos gobernados realmente por lo que tenemos, pero bueno, yo no me atrevería, no me interesa mucho, la verdad, ese tema. Vivo mi mundo muy a gusto y viajo al pasado y procuro ser amable con las cosas que leo y realmente, pero cuando lees cosas como, bueno, hoy me he enterado del atentado contra Vidal Quadras, dices, no hemos aprendido nada. O sea, realmente dice, no, aunque no tenga que ver realmente con la situación política y tal, no aprendimos nada porque se repiten muchos cánones y muchas pautas de hacer. Félix, por si quizás una parte de las personas que estáis aquí no habéis visto las últimas noticias, todo parece indicar que el disparo que le han hecho a Vidal Quadras es
producto de unos sicarios contratados por el gobierno de Irán. Porque él, al parecer, tiene mucha relación con la oposición de Irán en España. Eso es lo que la policía está en estos momentos investigando. A mí como novelista me encanta porque empiezan, fue fulanito, fue menganito, pues yo como novelista podría realmente, podríamos como novelista podríamos dirigir la investigación como a nuestra conveniencia, ¿no? En ese sentido sí que las noticias al final nos inspiran, pero bueno, realmente sí que me da mucha pena. Volviendo a Unamuno, no era Unamuno, quien decía, Ortega Gasset, quien decía, me duele España, ¿no? Pues no sé. Pues al final pasa esto, pero bueno. Pero a pesar de eso, somos un pueblo. Ah, mira, pero hay otra cosa que sí digo, como como habéis podido comprobar, soy vasco, pero soy español. O sea, que cuando digo, y yo allí todavía me atrevo a decir España, no digo el Estado o el resto del Estado cuando digo en Bilbao, que son de las cosas políticas que yo creo que todavía tenemos que superar y que he intentado afrontar de una manera un poco valiente en esta novela, ¿no? En la ciudad de la piel de plata. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Muchas gracias. Lo primero, soy de Algorta y entonces me ha emocionado. ¿Eres de Algorta? Sí. De Algorta. Margen derecha, ¿eh? Ojo, ¿eh? Me ha emocionado mucho todo lo de Porto Alete, todo. Entonces quiero agradecerle muchísimo que hable de allí. Y para mí, Con el micrófono. vivo aquí hace 55 años, pero sigo viviendo muchísimo aquello. ¿Dónde vive? De Algorta. Ah, vive en Algorta. De Algorta, pero vivo aquí. Que vive aquí en Santander. Que vive desde hace 55 años Aquí. pero que sigue viviendo. Ah, de alguna manera, Reviviendo ¿no? aquella época, sí. De alguna manera sigo. Sigues allí y te recuerda. Claro, no iba a preguntar con qué edad te fuiste porque está mal dicho, está mal preguntado, pero bueno. Bueno, nadie es perfecto, no pasa nada. Bien, pues agradecer mucho a Félix Modroño esta presentación, leer su novela, que yo creo que es lo importante, y ahora, si alguien quiere que le firme el libro, pues él estará a su disposición, y quienes quieran comprar la novela se está vendiendo en la entrada. Despidamos con un fuerte aplauso a Félix Modroño. Ah, gracias.